Jeremías capítulo 17, desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Dios bendice a los que confían en Él. No lo dudes. Dios bendice a los que confían en Él. No lo dudes. Aquí en Jeremías capítulo 17, desde el versículo 5 hasta el versículo 8, destaca cómo Dios bendice al que confía en Él y maldice a aquel que no confía en Él. Realmente es similar al Salmo 1, porque el Salmo 1 destaca la bendición de Dios sobre aquellos que confían exclusivamente en Él. Si recordáis, el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Vale? Eso es Salmo 1, y tiene conexión, incluso es similar al texto que estamos considerando, si Dios lo permite, en esta tarde. Aquí Jeremías 17, desde el versículo 5 hasta el versículo 8. La cuestión es que a veces quitamos los ojos de Dios, cuando deberíamos de acudir a Él primero, tenerle siempre presente en todas nuestras decisiones, siempre confiar en Él, siempre esperar en Él, siempre acudir a Él. Muchas veces no lo hacemos. Y muchas veces nos sentimos seguros. Bueno, porque la casa tiene alarma conectada a la policía. ¿No? Podemos confiar en la policía, podemos confiar en la agencia, en esa agencia de seguros, o quizás porque nos sentimos protegidos, porque nuestro seguro de vehículo tiene una buena reputación y confiamos en ese seguro. O confiamos en los políticos para guiar al país correctamente y pensamos: sí, este hombre sí que lo va a lograr. O quizás confiamos en nuestras habilidades para conseguir el éxito. O confiamos en el conocimiento de los médicos. O confiamos en nuestros ejércitos ante la amenaza de guerra. O confiamos en la estabilidad de nuestro banco y de sus inversores. O quizás confiamos en nuestros familiares. Ellos nunca nos abandonarán, nunca nos harán daño. O confiamos en nuestros amigos, siempre nos apoyarán. O quizás confiamos en la opinión pública más que en la de Dios. Tememos más al hombre que a Dios. O quizás confiamos en que nuestros profesores nos dirán la verdad. O confiamos en los eruditos y en sus teorías en vez de la palabra de Dios. Y por ello tenemos este texto aquí en Jeremías capítulo 17, desde el versículo 5 al versículo 8, porque deja muy claro que confiar en el hombre es vano. Y hay muchas categorías en las cuales podemos confiar en el hombre. Hay muchos temas, hay muchas áreas en nuestra vida en la cual podemos confiar en el hombre en vez de confiar en Dios. Pero Dios lo deja muy claro: confiar en el hombre no vale. No. Es totalmente vano. Buscar satisfacción en el hombre es inútil. Solo Yahweh nuestro Dios es confiable. Y por ello aquí vemos como Dios maldice a aquel que aparta su corazón de Él, y Dios bendice al que confía por completo en Él. Ahora, por eso este texto nos exhorta a confiar exclusivamente en Dios durante las circunstancias de la vida. Da igual cuál circunstancia, da igual cuál presión, da igual cuál problema. Confía en Dios. Confía en que Él sabe mejor y que Él sabe lo que está ocurriendo y que Él puede acudir. Por eso ve directamente a Él. Confía en Él. Aquí
en Jeremías 17, la cuestión es que Judá ha confiado en sus aliados y en los dioses falsos en vez de confiar en Dios. Y porque Judá, que es el reino del sur de Israel, que Jeremías les está ministrando conforme al llamado de Dios, ellos confían en el hombre, confían en los ejércitos de sus aliados y constantemente abandonan a Yahweh, el Dios verdadero, al confiar en el hombre. Pero también confían en los dioses falsos, confían en ídolos o los dioses de otras naciones, que son falsos, no son dioses verdaderos, pero aún así ponen su confianza en ellos en vez de en el Dios verdadero. Y por ello les viene calamidad. Justamente aquí en Jeremías 17, del 1 al 4, dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de Asera, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. Sobre las montañas y sobre el campo todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Vale, entonces, ahí en Jeremías 17, del versículo 1 al versículo 4, Dios a través de Jeremías anuncia esta calamidad. Viene calamidad, ¿por qué? Porque el pueblo de Dios, el pueblo que debería de servir exclusivamente al Yahweh, al Yahweh, el Dios verdadero, sirven a otros dioses. Y por eso menciona que han edificado diferentes altares, han adorado diferentes imágenes. Y es que su pecado es grave. Han confiado en el hombre, han confiado en las imágenes, en los ídolos, en otros dioses, en vez de confiar exclusivamente en el Dios verdadero. Y por ello les viene mal. Incluso Dios les ha llamado la atención varias veces, y justamente en Jeremías 14, del versículo 1 al versículo 6, les ha mandado una sequía para llamarles la atención. Y aquí en Jeremías 14, versículo 1, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá, y sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en tierra, y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas, y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías. Se avergonzaron, se confundieron, y cubrieron sus cabezas, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas, aún las ciervas en los campos parían y dejaban la cría, porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales, sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Ahí menciona esa sequía. Y saltando el versículo 10, dice: así ha dicho Jehová acerca de este pueblo: se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Ahí da la razón por la sequía. ¿Por qué Dios envió sequía? Para llamarles la atención, para que se dieran cuenta de sus pecados y que se volvieran una vez más al Dios verdadero. Y la cuestión es que Judá va a tener el fin del que es maldecido por Dios. Porque aquí el texto, Jeremías 17, versículo 5, dice: así ha dicho Jehová. Esto es Jeremías 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Versículo 6. Será como la retama en el desierto,
y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Vale, he leído Jeremías 17 desde el versículo 5 hasta el versículo 8 y podéis notar ese contraste entre aquel que confía en Dios y por ello es bendecido por Dios, lo contrasta con aquel que no confía en Dios, sino que confía en el hombre y por ello recibe la maldición de Dios. Y aquí lo pone muy claro en el versículo 5. O sea, Dios está hablando a través del profeta Jeremías, porque él es el profeta de Dios, y nos dice, versículo 5, maldito el varón que confía en el hombre. Ahora, Jeremías, inspirado por Dios, él está pensando en un miembro de la comunidad de fe, o sea, un miembro de esa comunidad que está bajo el pacto, que pertenece a Judá y debe ser fiel a Dios. Debería confiar exclusivamente en Yahweh. No obstante, aunque se asocia con Yahweh, el Dios verdadero, su confianza está en el hombre. Y la cuestión es que a través de la historia, Judá estaba tentado a confiar en sus aliados. Sí, tienen enemigos y cuando llega el enemigo o se presenta el enemigo o el enemigo amenaza, rápidamente acuden a sus aliados y confían en el brazo del hombre, en vez de confiar en Dios, en confiar en su poder. Y por eso podéis notar aquí en versículo 5 paralelos, porque menciona, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. O sea, hay paralelo entre hombre y carne, refiriéndose a la fuerza del hombre, ¿no? Refiriéndose a la persona, a los hombres. Pero también el paralelo entre confía y pone por su brazo. Entonces, refleja su confianza porque confía en el brazo del hombre, confía en ese brazo de carne para ayudarle, para fortalecerle. Es que el brazo indica fuerza. Entonces, por eso confía en la fuerza del hombre, confía en estos casos, especialmente ante los enemigos, pues ¿en quién confías? Confías en los fuertes que te van a defender, ¿verdad? Entonces, la cuestión es que deberían de confiar en Yahweh, el Dios verdadero. Deberían de descansar en el brazo de Dios para obtener la victoria en vez de en el brazo del hombre. Y es que una persona que se desvía de confiar exclusivamente en Yahweh, ¿no? Eso es a quien está describiendo. No confía exclusivamente en Yahweh. Esa clase de persona es una persona que descansa quizás en sus propias fuerzas o en sus propios recursos, sus propias habilidades, o descansa en los ejércitos y teme al hombre. Y confía en el hombre, confía en los políticos, en los médicos, en los eruditos, en los especialistas, en sus aliados, confía en su familia, confía en un sinnúmero de hombres, ¿no? O sea, y de áreas en su vida, confía en el hombre. Y es que al confiar en el hombre, abandona a Yahweh. O sea, apartarse de Yahweh, el Dios verdadero, es rechazar su soberanía, es rechazar su pacto. Y la razón por la que lo hace es porque piensa que no necesita ayuda. No necesita la ayuda de Dios. Lo tiene todo bajo control mientras que tenga sus aliados o sus familiares o a diferentes personas en su vida, pues ningún problema. No necesita a Dios. Y muchas veces nosotros actuamos de esa manera. Pensamos, bueno, pues tenemos los médicos, o tenemos los ejércitos, o tenemos los banqueros, o tenemos los abogados, o tenemos los familiares, o tenemos los amigos, o yo tengo habilidades, ¿no? Y confiamos en el hombre.
en vez de confiar en Dios. Es un pensamiento de que yo puedo solo, no necesito a Dios. Y aquí Dios dice, esa clase de persona es maldito. O sea, Dios lo maldice. Incluso lo describe de una manera muy visual en versículo 6. Dice, será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Ahora, esa retama se refiere a un arbusto pequeñito. Una planta en medio del desierto que no tiene agua. O sea, su apariencia es deplorable. Está en una situación de desastre total. Y eso es lo que le ocurre al hombre que confía en el hombre. La persona que confía en el hombre le va mal. Piensa que será inmovible, piensa que le irá bien, pero está muy equivocado. Piensa que tiene asegurado la bendición, pero no es el caso. Porque al abandonar a Yahweh le viene el desastre. Pero aquí lo pinta, ¿no? Como un arbusto abandonado en el desierto. ¿Qué sufre? Está en el desierto y se va secando, va empeorando de momento a momento. Se seca sin tregua, permanece seco e inútil. Está atrofiado, o sea, le falta el desarrollo. Está desnutrido. Y nos dice el versículo 6 que morará en los sequedales del desierto. Ese término traducido sequedales se refiere a un desierto pedregoso. Y ese término despoblada es un término, en el lenguaje original, tiene la idea de una tierra estéril por la sal. O sea, hay tanta sal que nada puede vivir bien. O sea, la sal lo daña. Entonces, aquí simplemente está describiendo la situación de sequía en la que se encuentra esta planta y que permanece, es una planta que permanece seca, es inútil, habita en una tierra deshabitada, pero nos dice, a la mitad del versículo 6, no verá cuando viene el bien. O sea, aun cuando esa lluvia esporádica, cuando viene, quizás la planta ya ha muerto, porque se ha secado, o quizás está en una situación donde ni siquiera el agua la toca o no es suficiente, entonces no le viene el bien. Esa es la situación, así lo describe aquí Jeremías, inspirado por Dios, describiendo a aquellos que confían en el hombre. Pero vemos el contraste en el versículo 7 y versículo 8. Porque el contraste está en aquel que confía en Yahweh, que confía en el Dios verdadero. Nos dice el versículo 7. Esto es Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Vemos el contraste, ¿no? Aquí está el hombre que confía en Dios y Dios le bendice de maneras notables, en contraste con aquel a quien Dios maldice porque no confía en él. Nos dice Salmo 40, versículo 4, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Eso es Salmo 40, versículo 4. O sea, es afortunado el hombre que confía en Dios. Y es porque se somete a Dios. Es porque se somete a la palabra de Dios. Y por eso aquí nos dice, aquí Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. O sea, Yahweh es el foco de su confianza. Siempre acude a Dios primero. Siempre descansa en Dios. Y, claro, puede buscar la ayuda de los familiares, y puede buscar la ayuda de
la policía, de los médicos, etc., pero no son su confianza. Dios es su confianza. No confía en los médicos. Sabe que Dios le ha dado sabiduría a los médicos, pero confía en Dios. Y sabe que hay personas capaces y busca su consejo, etc., pero confía en Dios, no confía en el hombre. Esa es la diferencia. Es una persona que busca ayuda en Dios. No busca y no espera en nadie más. No confía en sus propios recursos, ni en sus propias fuerzas, ni en sus habilidades. No confía en el hombre, descansa por completo en Dios. O sea, Dios es el foco de su confianza. Y entonces vemos la bendición en versículo 8. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Aquí en Jeremías 17, versículo 8, podéis notar esa bendición que Dios da a aquel que confía en Él. Y es que la bendición de Dios es visible, y lo compara a un árbol que está plantado junto a las aguas. Cuando consideramos ese contraste, ese arbusto pequeño que está desnutrido, está en medio del desierto, no encuentra agua por ninguna parte, las raíces no son muy profundas, es totalmente inútil, permanece seco e inútil, pero aquí en contraste está el que confía en Dios, que es como un árbol que está junto a las aguas. Y describe a una persona que disfruta la bendición de Dios porque confía en Él. Al igual que este árbol que está junto a las aguas, y porque está junto a las aguas, pues no sufre durante el calor, no sufre durante la sequía, sino que continuamente da fruto. Porque nos dice, será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y esa frase, junto a la corriente echará sus raíces, es como está extendiendo sus raíces hacia las aguas, y por ello siempre tiene acceso al agua. Siempre tiene acceso a esa nutrición, a lo que necesita. O sea, está activamente echando sus raíces hacia esas corrientes de las aguas. Y por ello, no se seca aunque vengan tiempos duros. Aunque sufra calor. O sea, aunque venga el calor o venga la sequía. Porque ahí mismo nos dice, a la mitad del versículo 8, no verá cuando viene el calor. O sea, en tiempos más calurosos no le va a afectar. ¿Por qué? Porque tiene las raíces en el agua. O sea, tiene las raíces junto a las aguas. Ha sido plantado junto a las aguas. Y dice, sino que su hoja estará verde. Ahora, ahí se refiere a esas hojas que se mantienen verdes. Se mantienen frescas. Es que esta planta, este árbol, tiene vigor aún en los momentos más difíciles del año, aún en los momentos más secos. No tiene que preocuparse, no tiene que afanarse. Incluso nos dice la última frase, ni dejará de dar fruto. O sea, aún en el... ahí al final del versículo 8 dice, en el año de sequía no se fatigará. Ahí simplemente está destacando la bendición. La bendición de este árbol que está junto a las aguas, que venga lo que venga, está tranquilo, no se tiene que afanar, no se va a fatigar, no se va a cansar. Ese término traducido fatigará, en el lenguaje original tiene la idea de angustiarse, o de preocuparse, o de temer. O sea, no se va a fatigar buscando agua porque la tiene ahí al lado. No tiene que preocuparse si va a sobrevivir o no, porque tiene suficiente. Y es por la bendición de Dios. Y entonces aquí nos está pintando esta imagen de esta persona que confía en Dios. Es una persona que soporta las adversidades de la vida sin ansiedad y permanece estable y productivo. Y la razón es porque confía en Dios. Esa es la razón. Esa es la clave.
y por ello tiene descanso, libre de ansiedad, produce, está estable. Ahora, quizás piensas, bueno, menos mal que yo no confío en el hombre. Sin lugar a duda, Yahweh es mi prioridad. Sin embargo, cada uno de nosotros puede desviar la mirada de Dios. En cualquier momento podemos confiar en alguien o en algo, en vez de exclusivamente en el Dios verdadero. Podemos abandonar nuestra confianza en Dios. Podemos engañarnos pensando que no necesitamos a Dios. Podemos creernos la mentira de que realmente podemos confiar en el hombre. Que sí, que podemos confiar en los políticos, los ejércitos, los médicos, los familiares, los amigos, los estudiosos, los especialistas, los fuertes, los hábiles, etc. Y por eso tenemos este texto aquí, porque nos alerta de que podemos desviar la mirada. Incluso estos versículos reflejan la experiencia del profeta Jeremías. Porque Jeremías tuvo una experiencia de sequía cuando apartó los ojos de Dios. Y lo vemos en Jeremías 15. En Jeremías 15, desde el versículo 10 hasta el versículo 21. Y quiero que lo consideremos rápidamente. Jeremías 15, del 10 al 21, porque nos informa de esta situación de angustia. Este texto nos permite ver un poco de la angustia del profeta. Aquí, Jeremías 15, desde el versículo 10 hasta el versículo 21. Porque nos dice el versículo 10, ¡ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra! Nunca he dado ni tomado en préstamo, y todos me maldicen. Ahí básicamente el profeta se está quejando porque Dios le ha llamado a proclamar un mensaje de que el pueblo de Dios se debe de arrepentir. Y Él les está reprochando por su pecado. Y por ello le maldicen, le rechazan. Está en contienda constante porque el pueblo de Dios, el pueblo de Judá, no quiere escuchar la palabra de Dios. Y Jeremías está angustiado. O sea, está deseando que pare ya, porque las contiendas y los conflictos aumentan. Y por eso menciona, en el final del versículo 10, nunca he dado ni tomado en préstamo. Lo cual, pues, dar y tomar préstamo comúnmente trae conflictos. Y por eso lo menciona. Y dice, y todos me maldicen. O sea, Jeremías ha sido un profeta fiel de Dios, ha cumplido su llamado al señalar el pecado del pueblo, pero por ello le rechazan sin alivio. Y entonces versículo 11 dice, sea así, oh Jehová, si no te he rogado por su bien, si no he suplicado ante ti en favor del enemigo en tiempo de aflicción y en época de angustia. Ahora, de la manera que está traducido aquí en la Reina Valera 60 es un poquito confuso. Una mejor traducción está anunciando de la manera en que Dios responde. Como por ejemplo en la traducción de la Biblia de las Américas. Dice, el Señor dijo, ciertamente te libraré para bien. Ciertamente haré que el enemigo te haga súplica en el tiempo de calamidad y en tiempo de angustia. Entonces, es como que Dios le está diciendo, te voy a vindicar. ¿Vale? Sí, te están oprimiendo, sí, te están rechazando, sí, te están dañando, pero te voy a vindicar, yo te voy a defender. No tienes que preocuparte de cómo están reaccionando contra ti, porque están rechazando la palabra de Dios, están rechazando a Dios mismo. Te voy a vindicar, ¿vale? Te voy a ayudar. Versículo 12. ¿Puede alguno quebrar el hierro del norte y el bronce? Entonces, aquí en versículo 12, Dios continúa hablando y
dice, oye, ¿alguien puede quebrar el hierro? O sea, con sus propias manos, ¿alguien lo puede romper? ¿Alguien puede romper el hierro del norte y el bronce? Y entonces Dios hace una pregunta retórica para enfatizar el juicio inevitable que viene. Dios va a enviar a Babilonia y va a venir con todos sus ejércitos, con toda su fuerza, y de la misma manera que un hombre no puede simplemente con las manos romper el hierro, tampoco van a poder quebrantar este juicio que viene. Es un juicio inevitable. No van a poder romper el poder de Babilonia. Incluso, versículo 13, tus riquezas y tus tesoros entregaré a la rapiña sin ningún precio por todos tus pecados y en todo tu territorio. O sea, Dios continúa hablando diciendo, mira, todo lo que valoras lo van a saquear. Babilonia va a venir y van a invadir y se van a llevar todas tus riquezas, todo lo que valoras. Versículo 14. Y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá sobre vosotros. O sea, Dios está tan airado contra Judá por su idolatría, porque han confiado en el hombre, que Judá va a ser llevado cautivo a Babilonia. Y la razón es por su pecado, porque no quieren arrepentirse de su pecado. Y entonces, en versículo 15, ahora Jeremías habla y dice, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor de ti sufro afrenta. Entonces, dada esa calamidad que se aproxima, viene Babilonia, Dios ha anunciado, viene Babilonia, pues Jeremías desea que Dios se dé prisa y que ajuste cuentas con sus enemigos, aquellos que le han estado dañando, que le han estado oprimiendo, y él reconoce que Dios conoce su condición, por eso dice, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. O sea, él conoce quién Dios es, él conoce que Dios es lento para la ira, pero desea que Dios se vengue de sus perseguidores, desea que Dios quite de en medio a los malhechores para que él pueda continuar su tarea, que él pueda continuar su misión, que él pueda continuar proclamando la palabra de Dios. Y por eso dice, sabes, al final del versículo 15, sabes que por amor de ti sufro afrenta. O sea, la razón por la que le están oprimiendo, le están rechazando, le están dañando y hay tanta contienda, es porque él está cumpliendo la palabra de Dios, está proclamando la palabra de Dios. Incluso él ha sido fiel, porque en versículo 16, y ha disfrutado de la palabra de Dios, porque dice en versículo 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Entonces, Jeremías puede hacer esta petición a Dios, que Dios le vengue de sus enemigos, porque tiene una relación íntima con Dios. Jeremías había aceptado la palabra de Dios con gozo, en contraste con el resto de las personas, el resto del pueblo, que rechazan la palabra de Dios. Y esas frases, esas palabras, esa frase, tu nombre se invocó sobre mí, eso implica que le pertenece a Dios. Entonces, le pertenece a Dios, ha sido llamado por Dios para proclamar este mensaje, ha aceptado la palabra de Dios, entonces por eso desea que Dios responda a su petición. Incluso continúa en versículo 17, mostrando su fidelidad, cuando dice, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía, me senté solo porque me llenaste de indignación. Entonces ahí resalta su fidelidad, donde él no se enorgulleció, él no se juntó con los malhechores, sino que se sentó solo por ese encargo especial que tenía de proclamar la palabra de Dios. E incluso él compartió la indignación de Dios contra el pecado. Por eso dice, porque me llenaste de indignación. Versículo 18. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor? Y mi herida
desahuciada no admitió curación. ¿Serás para mí como cosa ilusoria? ¿Como aguas que no son estables? Aquí vemos en versículo 18 como Jeremías termina lamentando su condición deplorable. Él está sufriendo herida. Es una herida incurable. Ese término ahí, desahuciada, es un término que se refiere a incurable. Entonces es una herida incurable, o sea, está siendo perseguido. Se siente abandonado por Dios. Y quería saber por qué su dolor es incesante. ¿Por qué aparenta que Dios prolonga su sufrimiento? Aún peor, ya está empezando a pensar que Dios no era una fuente de agua viva, sino de aguas poco fiables. Por eso esa última pregunta, ¿serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Y básicamente Jeremías lo que él desea, está pidiendo a Dios que no le decepcione. Y entonces por ello responde Dios, versículo 19, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Entonces, aquí vemos cómo Dios reprocha a Jeremías por desviar su mirada de Dios, por dudar de Dios, y le dice que Jeremías necesita arrepentirse de su amargura, necesita arrepentirse de su sentimiento de abandono para servir a Dios. Jeremías debía permanecer firme para Dios. En ningún caso debía devolverse a ellos o devolverse al pueblo, sino que él debe de renovar su confianza en Dios. Y entonces en versículo 20, Dios termina su reproche enfatizando las promesas que le dio al profeta Jeremías cuando le encomendó en su ministerio. Porque nos dice aquí en versículo 20, yo te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Entonces, después de que Dios le dice, tienes que arrepentirte de esa actitud, tienes que arrepentirte de esa queja, de ese sentimiento de abandono, Dios enfatiza ese llamado que le dio, porque justamente aquí en el versículo 20 y 21 podemos notar las similitudes al llamado de Jeremías, en Jeremías 1, 18 al 19, cuando dice, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Eso es Jeremías 1, del 18 al 19. Y por ello Dios, Él le enfatiza esas promesas una vez más, aquí a Jeremías, y le asegura que Dios no le ha abandonado, está a su lado, va a pelear por él, le va a proteger, le va a ayudar. Y entonces, al considerar esa escena, ese momento de sequía en la vida del profeta Jeremías, volvemos al texto que consideramos antes, ahí en Jeremías 17, del 5 al 8, donde podemos observar que Jeremías aprendió la lección y se arrepintió de su desesperación, se arrepintió de su desaliento ante la presión poderosa de esa opinión pública. Estaba preocupado por la opinión pública en vez de confiar exclusivamente en Yahweh, el Dios verdadero. Él había aprendido a confiar en Dios en vez de en las opiniones del hombre. Entonces, por eso tenemos aquí este texto, aquí en Jeremías 17, del 5 al 8, donde deja muy claro que Jeremías sobrevivió ese periodo de sequía.
ese periodo donde estaba empezando a dudar de su llamado, dudar de Dios, estaba desconfiando, pero Dios le llamó la atención, le dijo, arrepiéntete. Y Jeremías aprendió la lección, se arrepintió y buscó a Dios y confió en Él y aprendió que Dios bendice a los que confían en Él. Por ello, no lo dudes. Vamos a terminar en oración.